Hola, hola, amigos y amigas. Bienvenidos una semana más a nuestro podcast Salud Inteligente. Soy Sento Segarra y estoy encantado de teneros aquí una semana más. Antes de que nos pongamos en materia, os pido un pequeño favor. Si el contenido os gusta y queréis que llegue a más gente, ya sabéis, dedito hacia arriba y así YouTube seguramente nos ayudará a propagar la información que vayamos publicando, sobre todo en YouTube. Si aún no lo habéis hecho, sería fantástico para mí que os suscribieseis al canal y que le dieseis a la campanita para intentar, en la medida de lo posible, no perderos ninguno de los próximos vídeos y directos. Cada semana compartimos información, tanto los martes y los viernes en nuestros vídeos semanales que duren entre 8 o 10 minutos, como estos miércoles en los que a las 7:30 me conecto en directo para repasar con vosotros comentarios que vais dejando en los vídeos un poquito de hace 2-3 semanas. Así que si habéis comentado, estad atentos porque vuestro comentario puede ser hoy el elegido. Vamos a hablar de dos vídeos que han generado bastantes comentarios. El primero era el peligro oculto de los aceites vegetales y cómo pueden afectar a nuestra salud. Y el segundo vídeo era aquel en que hablábamos de el ingrediente más peligroso del mundo, que no es un ingrediente, sino que es algo que se produce durante el cocinado, que es la acrilamida. Y cómo podíamos, en la medida de lo posible, evitar la aparición de esta acrilamida. Los comentarios son muy interesantes, no he podido seleccionarlos todos, son muchos. Alguno intentaré aclararlo aunque no lo lea, porque es que he visto que hay dudas razonables en los dos vídeos. Y ya os digo, he seleccionado 3 de cada vídeo. Creo que en uno he seleccionado 4 porque he pensado una muy rápida para uno de ellos. Así que espero que os guste y que sea de vuestro interés. Ay, esto ahora quema. Y luego va a estar muy frío. Vamos a ver quién está por el chat. Gloria, Gracián, dice hola desde México. María Isabel nos dice saludos desde el sur de Alicante. Gracias. El otro día pasé por Orihuela para ir a Murcia, porque el domingo pasado corrí la media maratón de Murcia. Es que muy bien, ¿eh? Menudo clima tienen en Murcia. Creemos que en Alicante y en Valencia lo tenemos bueno, pero en Murcia es algo maravilloso. Hola Josepina y Marta, saludos desde Argentina, nos dice Marta. Maricela, hola Sento desde Chile. Tinamita dice saludos desde Andalucía. Así que comenzamos. El primer vídeo de la tarde, el título era «Nunca volverás a consumir esto después de ver este vídeo». El título lo que pretendía era levantar un poco de intriga para que despertara esa curiosidad que todos tenemos en saber cuál era ese producto que no debíamos consumir. Y en el vídeo hablábamos de que los aceites vegetales de semillas aparecen en el siglo XX y su aparición, según decía en el libro Dark Calories la doctora Kate Shanahan, no había sido una casualidad, sino que grandes empresas como Procter & Gamble habían influido en la percepción pública de que los aceites de semillas vegetales eran mucho más saludables para el corazón, influyendo y financiando organizaciones como la Sociedad Americana del Corazón. A principios del siglo XX o a mediados se promueven los aceites vegetales como saludables, al tiempo que se demonizan las grasas saturadas del sebo o de la manteca de cerdo, por ejemplo. Hubo un fisiólogo en aquel momento, Ansel Keys, que impulsó la idea de que las grasas saturadas causaban enfermedad cardíaca, pese a una falta de evidencia científica clara. Pero, a río revuelto, ganancia de pescadores, la industria alimentaria aprovechó ese momento para introducir los aceites de girasol, maíz, soja, cánola en casi todos los productos procesados. Muchos os preguntaréis qué son los aceites vegetales y por qué son tan peligrosos. A pesar de haber sido promovidos como una opción, digamos, saludable, estos aceites tienen muchos efectos negativos para nuestro cuerpo. Están producidos mediante un procedimiento industrial bastante agresivo en el que se produce un refinado, un blanqueado, una desodorización que van a eliminar muchos nutrientes de este aceite y van a dejar algunos residuos, digamos,
tóxicos. Los aceites de semillas refinados ya incluso pueden estar dañados antes de llegar a las estanterías del supermercado porque se oxidan y se enrancian con mucha facilidad. Y esto provoca la aparición de radicales libres que pueden afectar a nuestras células. También se han popularizado mucho estos aceites de semillas para la fritura y no es muy conveniente porque se producen aldehídos tóxicos, se produce acrilamida, se producen hidroperóxidos, grasas trans, o sea, es un desastre la utilización de estos aceites para la fritura. Sin embargo, en casi todos los restaurantes y en muchas casas se utiliza sobre todo el aceite de girasol aquí en España para las freidoras. Sin embargo, ahora se sabe que el impacto de estas frituras en aceites de semillas refinados puede ser comparable con el humo de los cigarrillos. Los efectos negativos que producen estos aceites en nuestro cuerpo, resistencia a la insulina, alteran la función mitocondrial, contribuyen a la obesidad, producen inflamación crónica porque liberan radicales libres que dañan las membranas celulares y también se han asociado con enfermedades cardiovasculares e incluso con el cáncer. ¿Qué es lo que pasa con estos aceites vegetales de semillas? Que van a producir cambios en nuestras células grasas. Antiguamente, solo el 5% de las grasas eran poliinsaturadas. Hoy el porcentaje supera el 30%, pero es que además de ese 30%, más del 60% son ácidos grasos omega 6, que son los que contienen estos aceites vegetales de semillas. ¿Cómo podemos protegernos de alguna manera? Eliminando los aceites vegetales de nuestra dieta. En mi casa ya no entra el aceite de girasol. Prefiero no tomar aceite que tomar aceite de girasol. Cuando ha estado muy caro el aceite de oliva, lo he comprado en botellitas, poquito a poco me lo he ido racionando, pero no he utilizado aceite de girasol. Prefiero la mantequilla. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sobre todo si es una mantequilla de calidad, puede incluso ser mejor que el aceite de girasol. También tenemos que evitar fritos y comida rápida sobre todo. Y leer las etiquetas porque muchas veces los aceites vegetales hidrogenados, parcialmente hidrogenados, aceites de semillas o incluso girasol, maíz o soja, los incluyen en muchos productos procesados o ultraprocesados. Mirar galletitas, mirar en casi todo encontramos los aceites vegetales de semillas refinados. ¿Por qué lo podemos sustituir? Pues por aceite de oliva virgen extra, que es muy rico en antioxidantes y es muy bueno o muy beneficioso para el corazón. Por mantequilla, que es una fuente natural además de vitaminas. Y si quieres freír algo porque tienes mucha necesidad de freír algo, yo aconsejo no freír, puedes utilizar el aceite de coco que es más resistente al calor. También puedes reforzar tu alimentación para luchar contra estos radicales libres con frutos rojos, verduras de hoja verde y proteínas de calidad. Durante años hemos sido víctimas de esa narrativa errónea, en mi criterio y en el criterio de muchos nutricionistas ya últimamente, de que los aceites de semillas eran buenos. Entonces deberemos cambiar algo y sobre todo informarnos porque el conocimiento es poder. Nuestro cuerpo puede tardar hasta 18 meses en eliminar los residuos de estos aceites, pero poquito a poco, con constancia, dejando de comprarlos, dejando de utilizar ultraprocesados, es que podemos conseguirlo. Habéis visto el libro Dark Calories, que no está disponible en español, pero que si domináis el inglés podéis leerlo. Y ahora vamos a leer el primer comentario. María nos dice: buenas tardes, yo había escuchado que el aceite de girasol alto oleico sí se podía utilizar y no era dañino. Por lo que dices, no habría diferencia con el de girasol normal, no hay diferencia. Tened en cuenta, si tú compras pipas de girasol, en casa puedes obtener aceite simplemente por prensado, no vas a obtenerlo nunca en la vida. Nunca. Porque para obtener aceite de las semillas tienen que someterlos a un procesado tan alto que es prácticamente un producto sintético. No sintético, pero vamos, es prácticamente sintético. Entonces, olvidaos. Además llevan mogollón de ácidos grasos omega 6. De hecho, antes de principios del siglo XX, los aceites de semillas refinados no existían. O sea, apuntaros esto en la cabeza. No existían. Los romanos ya utilizaban aceite de oliva, pero no utilizaban aceites de semillas refinados. No existían. O sea, hace falta un procedimiento industrial muy potente para obtener aceite de una semilla que está seca. Es una locura. Sin embargo, el aceite de oliva es zumo de olivas.
Se obtiene simplemente por el prensado. Y esto lo sabe muy bien, sobre todo la gente de Andalucía. Córdoba, Granada, Jaén. Hay olivos en toda Andalucía. Y en muchas partes de Castilla también. Pasa que el aceite no es tan famoso, es más famoso el de Andalucía. Bueno, vamos a ver lo que nos decía Spirita. Muchas gracias, Sento, por la información. Entiendo que el efecto tóxico de estos aceites es por el procesado y el uso culinario. No sé si tienes algún vídeo sobre otras grasas, como por ejemplo el tahini. El tueste de las semillas también desnaturaliza esta grasa. No he encontrado nada al respecto de los grados que puede tolerar la semilla de sésamo sin que aparezcan radicales libres. Me he quedado hasta el final. No más aceites de semillas. Saludos. La frase no más aceites de semillas era la que yo os pedía como comentario para demostrar que sois muy cafeteros y que os habéis quedado hasta el final del vídeo. Spirita, gracias por el comentario. Gracias por quedarte hasta el final, no más aceites de semillas. Da gusto ver que hay gente que profundiza en los temas que planteo y que tienen dudas, entre comillas, interesantes. En tu caso es sobre el tahini y el impacto del tueste de estas grasas. Vamos a verlo porque yo tampoco lo tengo muy claro. Como dices que el modo de extracción y procesado de los aceites de semillas es lo que los mata, los convierte en una grasa mala. Y también la composición hace que se oxiden más fácilmente y que además contengan muchísimos omega 6, que hacen que nuestra dieta cada vez sea más rica en omega 6 y más pobre en omega 3. ¿Por qué el exceso de omega 6 es un problema? Porque estamos consumiendo en exceso. ¿Que son esenciales los omega 6? Sí, pero al estar consumiéndolos en proporciones desmesuradas, sobre los omega 3 estamos perdiendo el equilibrio. ¿Y qué está pasándonos? Que tenemos inflamación crónica, porque el omega 6 tiende a generar prostaglandinas inflamatorias, que va a contribuir a la aparición de enfermedades inflamatorias y autoinmunes. Los omega 6 compiten con los omega 3 por los mismos enzimas, y si hay un exceso de omega 6, los omega 3 van a quedar desplazados, impidiendo que cumplan su función. Van a alterarse las membranas celulares porque esos omega 6 se van a incorporar a las membranas, modificando la estructura de esas membranas y haciéndolas más débiles o vulnerables a que se produzcan daños en estas membranas de las células. En cuanto al tahini, yo aquí te confieso algo. El tahini no forma parte de mis hábitos alimenticios, porque no lo he gastado nunca, en mi casa no hay. O sea, no, yo creo que lo he probado una vez en mi vida. Por eso es la típica cosa que no he investigado ni he consumido, ya te digo, nada más que 1 o 2 veces. No me había nunca preocupado por su proceso de elaboración hasta este momento. Pero viendo su perfil, tiene una proporción elevada de omega 6 y esto lo va a colocar en la categoría de cosas que pueden contribuir al desequilibrio omega 3, omega 6. He estado investigando un poquito lo del tueste, si aumenta la toxicidad del sésamo o no. Un tueste ligero de menos de 150 grados no hay un gran impacto sobre la estabilidad de estos aceites. Sin embargo, si lo calientas por encima de 180 grados, sí que se puede producir una oxidación y con más proinflamatorios. Como ves, el problema no es el aceite en sí, sino el contexto en el que lo consumimos. Si seguimos aumentando el consumo de omega 6 sin equilibrarlo con omega 3, estamos promoviendo la inflamación crónica. Por eso debemos eliminar todos los aceites de semillas, porque ya los omega 6 van a aparecer en otras cosas, y priorizar un equilibrio en la dieta aumentando el consumo de omega 3, que podemos encontrarlos en el aceite de pescado, en los pescados azules, como la sardina, la caballa, no sé, aumentar este tipo de cosas. Alaskan nos dice, en el hummus se pone tahini. Yo puedo comer hummus 2 veces al año, a lo mejor, y se le pone, pero se le pone muy poquito, con lo cual no es una cantidad que a mí me pueda preocupar la cantidad de tahini que yo puedo estar consumiendo al año. No consumo todos los días ni a todas horas. Te digo, no sé, yo hummus diría eso, que el año pasado consumí pues un par de veces, a lo mejor 3, y un poquito, o sea, no me como un bote de hummus. No es algo que a mí personalmente, con el tipo de dieta que llevamos, por ejemplo, en mi país, me preocupe ahora mismo. A lo mejor si eres vegetariano y consumes o estás consumiendo hummus por encima de tus posibilidades, puedes llegar a planteártelo. Si haces un consumo normal,
no creo que sea necesario. De todas formas, mirarlo porque el aceite de semilla refinado está en todos los lados. Y tú, por ejemplo, seguramente es más preocupante si te estás tomando el hummus con... Pon que te lo estés tomando con unos triangulitos estos fritos, ¿vale? Esos triangulitos están fritos en aceites vegetales de semillas. Seguramente es más preocupante el aceite en el que están fritos esos nachos, llámale como el quieras, con el que te estás comiendo el hummus que el propio hummus. Así que eso, que no me parece algo preocupante, por ejemplo, en donde yo vivo. Pero bueno, de todas formas, lo hemos tocado. Ya digo, yo creo que no es lo que va a desequilibrar nuestra dieta, sobre todo nuestra dieta está desequilibrada en aceites de semillas por los ultraprocesados y por los fritos que se encuentran en los restaurantes. Esa es mi opinión. Yo creo que puede ser más que notéis algún beneficio si reducís el consumo de aceites de semilla en vuestra dieta, como veremos a continuación. El segundo comentario de este vídeo nos lo dejaba Antonio Ferrandiz Ferrero. No sé si estará en el chat, pero supongo que igual luego ve el vídeo. Al leer el comentario me ha parecido un habitual. Nos decía: totalmente de acuerdo con usted. Desde mi más tierna juventud tuve claro que lo mejor para todo es nuestro aceite de oliva. Ya lo predecía entre tantas cosas el insigne profesor Grande Cobian. Incluso me atrevería a aseverar que mejor desde el punto de vista nutricional y de sabor en su degustación de cualquier alimento con respecto a las modernas freidoras, que no dejan de ser un bluff comercial de ser más sanas porque no utilizan aceite. Falso. Desde que sepamos distinguir que el aceite de oliva es aceitoso en su textura, no es tal. Es el jugo de la oliva. Y por cierto, ¿tú eres de la Nucía, Alicante? Antonio, tienes lenguaje, o sea, algo has estudiado, porque aquí se ve que utilizas un vocabulario bastante interesante. Y es cierto que lo que dices es que el aceite de oliva es una joya de nuestra alimentación y nuestra cultura. Es bien sabida de su riqueza nutricional. Solo con que lo pruebes te das cuenta de su sabor inigualable. Y es cierto que para mí es uno de los mejores aliados en la cocina. El otro día voy a contaros una anécdota. Estaba comiendo fuera de casa. Nos pusieron un plato combinado. Era un trozo de carne con un poco de ensalada. La ensalada era muy simple. Era simplemente un mezclum de estos, de hojitas verdes, con 2 rodajitas de tomate. No tenía nada. La sorpresa es como ese mezclum con un buen aceite de oliva. Le echas un buen chorro de aceite de oliva y un poquito de sal, es gloria. Pasa de ser unas hojas verdes desaborías a ser una gozada. O sea, simplemente por el sabor que le puede aportar un buen aceite de oliva virgen extra. Y llegamos a comentarlo. Llegamos a comentar cómo ese aceite tan bueno que nos habían sacado, porque además nos sacaron un aceite muy bueno, al ponerlo en el mezclum le daba como un de sabor que era otro nivel. El aceite de oliva no es solo aceite, como dices, es el zumo de la oliva. Se extrae en frío, lo que hace que mantenga sus propiedades antioxidantes. Y el perfil que tiene de ácidos grasos lo hace bastante más resistente a la oxidación que el aceite de girasol, maíz, cánola, el que queráis. Muchísimo, muchísimo más. Y como ya sabéis, es de esas grasas que yo digo grasas buenas, porque en vez de perjudicarnos, nos va a proteger contra enfermedades cardiovasculares, nos baja la inflamación, protege el deterioro cognitivo, todas esas cosas tan buenas que tiene el aceite de oliva virgen extra. En cuanto a las freidoras de aire, interesante tu reflexión. Porque sí que es verdad que nos la han vendido como la gran alternativa saludable para evitar el uso de aceites. Pero como dices en el comentario, muchos alimentos de los que haces en la freidora de aire van a requerir algo de aceite. Una freidora de aire no es más que un horno pequeñito, tenerlo claro. Un horno de aire, bien, pero es un horno pequeñito. Si quieres freír, le vas a tener que añadir aceite. Y va a depender del aceite que le pongas, será mejor o peor. Estamos de acuerdo en que no es una fritura real, sino le están churrando ahí aire caliente. La textura es diferente, le tienes que añadir aceite y aún así la textura va a ser diferente. Y según el aceite que utilices, va a ser más o menos saludable. ¿Que puede ser útil para reducir el consumo de aceites en frituras? Puede serlo,
pero depende de la cantidad de frituras que tú tomes personalmente. Yo, particularmente, es que no tomo prácticamente frituras. En casa diría que casi ninguna. Puedo hacer algún rehogado, pero los rehogados los hago a fuego más bajito. No le subo mucho la temperatura al aceite porque no busco un tostado, no busco que esté frito crujiente. No. Y en cuanto a lo que si soy de la Nucía, no soy de la Nucía. Vivo cerca de la Nucía, trabajo en la Nucía, pero no soy de la Nucía. Soy de Valencia, pero llevo ya 20 años viviendo aquí. Sin salir de la Comunidad Valenciana, tenemos una cultura gastronómica bastante importante y en nuestra cultura, en toda la Comunidad Valenciana, yo diría que en toda España, el aceite de oliva tiene un papel importantísimo. Y qué decir de cada pueblo que tiene sus aceites así locales. En Alicante hay aceite. Aquí cerca hay una pequeña almazara en las montañitas que producen aceite, además un aceite de muy buena calidad. Con lo cual podemos dar gracias a este regalo que nos da la naturaleza en forma de zumo de olivas. Gracias por traer a la conversación a Grande Cobian. Seguiremos defendiendo nuestro oro líquido. En el chat podéis dejar si tenéis alguna variedad de aceite de oliva favorito. No sé si os gusta más la alberquina, la picual, la hojiblanca. Yo últimamente estoy probando aceites monovarietales. Me parecen muy ricos, sobre todo en las ensaladas. Es que me encantan las ensaladas. Vamos a por el tercer y último comentario de este vídeo. Esto se ha quedado frío. ¿Qué nos lo dejaba Yo mismi? Tiene que narices, la gente, los nombres que se pone. Yo mismi. Tú mismi. El de oliva. Gaby Miranda pregunta, ¿cuál es mejor? ¿El de aguacate, coco, cacahuete o oliva? Para crudo, el de oliva. Recomendación, no freír. Si tienes que freír algo porque es que es inevitable, yo digo, si es un rehogado, por ejemplo, para hacer un guiso, oliva, siempre, virgen extra. Y si quieres freír algo, el de aguacate está bien, pero dicen que, yo no lo he probado, el de aguacate, porque dicen que da sabor y que el sabor no es nada del otro mundo. Decántate por el de coco. El de coco aguanta mucho la temperatura alta, pero ya digo, para mí sería no freír. Jordi Ferrer dice que mi variedad preferida es el del aceite de matarraña, la variedad de aceituna en peltre. Esa no la conozco. Loli de la almásera de Millena. El millor. Tampoco, no sé, ese no lo he probado seguro. Y mira que este año estoy probando aceites, Me han estado regalando aceites y estoy probando muchos aceites. De diferentes sitios, de Córdoba, de Granada, de Jaén, de diferentes sitios. Y muy buenos, por cierto. De aquí cerca también he probado alguno. Bueno, Yo mismi nos decía, no más aceites de semillas. Hola, tuve una temporada que por trabajo teníamos que comer en un bar algunos días. Recuerdo que me ponía malísimo, hasta me dolían las articulaciones de los hombros. Pensaba que eran imaginaciones, pero la realidad es que me dolían esas articulaciones. Aunque el sitio olía a rancio de aceites raros y refritos, menos mal que fueron muy pocos días. Eso seguro que os ha pasado alguna vez. Y el comentario me parece muy interesante, porque has llegado a plantearte si era una imaginación tuya. Y el impacto de los aceites de semillas en la salud es una realidad. Y eso que dices del dolor de articulaciones es algo que mucha gente seguramente está padeciendo y no saben la causa. Y en muchas ocasiones la causa pueden ser los aceites de semillas refinados porque producen o pueden producir inflamación de las articulaciones. Aceites de girasol, maíz, soja, están cargaditos de ácidos grasos omega 6 que cuando se consumen en exceso pueden producir un estado de inflamación crónica. Y más, cuando estos aceites se utilizan repetidamente en frituras, la estructura de estos aceites se degrada todavía más, generando aldehídos tóxicos, radicales libres y grasas trans. Lo de las articulaciones está clarísimo, porque aumenta la inflamación. Como os he dicho antes, se altera la membrana celular, ya que estos aceites de semillas oxidados se incorporan a nuestros propios tejidos. Se produce estrés oxidativo, que va a dañar los tejidos y va a empeorar la regeneración. No pienses jamás que es casualidad que si repetidamente tienes que comer en un sitio donde utilizan aceites rancios y reutilizados, tengas molestias en las articulaciones. Me ha parecido muy interesante que mencionaras el olor. Esto yo creo que os ha pasado a todos alguna vez en la vida. Dejádmelo en el chat, ya lo leemos. Entrar en un bar y oler a refrito.
o oler a aceite rancio de freidora. Yo estoy seguro que alguna vez a todos nos ha pasado y decimos, aquí en España, no sé cómo lo diréis en otros países, aquí en España le llamamos fritanga. Esos bares que huelen a fritanga es porque reutilizan los aceites durante varios días y seguramente además no tienen bien ventilada la cocina y entonces el olor a fritanga sale hacia la sala. ¿Qué tienes que hacer? ¿Tienes que comer fuera? Lo tienes difícil. Intentar que sean los menos días posible o intentar llevarte la comida de casa. También puedes optar por elegir tomar ensalada, el aliño sea de aceite de oliva. Si sientes molestias después de comer en un sitio, puede ser por la calidad de los aceites que estén utilizando. Gracias por compartir tu experiencia. Kraken dice, si juntamos a todos los expertos en nutrición, uno el huevo es muy bueno, otro es muy malo, y así no podríamos comer de nada. Entonces lo que tienes que hacer es oír siempre al mismo nutricionista. El otro día tuvimos de invitada a Paloma Quintana, que os aconsejo que la sigáis en redes, sobre todo en Instagram. Tiene muy buen criterio y no te va a marear, te lo va a acertar siempre. Hola Nirma, saludos. Hombre Guillermo, hoy es tu cumple, felicidades. Cumple 53 y nos lo ha comentado en el chat. No te podemos cantar el cumpleaños feliz porque estoy solo. El segundo vídeo de la tarde os hablaba del ingrediente más peligroso del mundo que consumes a diario y que no sabes. Ese ingrediente no lo añades tú a la comida, sino que es un ingrediente que se produce en el proceso del cocinado. Es la acrilamida, que es una sustancia química muy tóxica que puede estar presente en los alimentos sin que nos demos cuenta de ello. Consumirlo frecuentemente se asocia con cáncer, daño neurológico y problemas reproductivos. Y lo más preocupante es que no va a aparecer en el etiquetado de los productos que compremos en el súper. No es un ingrediente añadido, sino un subproducto del procesado. La acrilamida se encuentra o se produce al cocinar a altas temperaturas, más de 120 grados, sobre todo alimentos ricos en hidratos de carbono y proteínas. Cuando lo cocinamos se produce una cosa que se conoce como reacción de Maillard, que es cuando el aminoácido asparagina se combina con azúcares refinados a alta temperatura y da lugar a la formación de acrilamida. Las fuentes principales de acrilamida decíamos en este vídeo que eran las patatas fritas, el pan tostado, las galletas y cereales de desayuno, el café, especialmente el de tostado suave, y pasteles y productos horneados. También decíamos que incluso cocinar en casa puede generar acrilamida si no tomamos las precauciones necesarias. ¿Por qué decíamos que la acrilamida era tan peligrosa? Las principales agencias internacionales para la salud lo consideran un carcinógeno humano, ya que se ha visto en estudios, sobre todo en animales, que la exposición prolongada a la acrilamida podía causar tumores de hígado, riñón o incluso de la tiroides. Y un secundario que también se produce cuando aparece la acrilamida, que es la glicidamida, también es más tóxico todavía y puede llegar a dañar el ADN. La acrilamida afecta a la función del sistema nervioso y puede alterar la coordinación motora. También se ha visto en algunos estudios que la acrilamida tiene efectos negativos sobre la fertilidad e incluso sobre el desarrollo fetal. Los ejemplos de una dieta con acrilamida os lo ponía en el vídeo con algunos ejemplos en los que una madre y una hija tomaban café a diario, pan tostado, cereales, patatas fritas, sin saber que estaban exponiéndose a unos altos niveles de acrilamida. Y el problema es que este patrón dietético podía estar aumentando o contribuyendo a que apareciera cáncer o que hubiera una mayor incidencia de cáncer y de enfermedades metabólicas a edades cada vez más tempranas. ¿Cuál era la solución? Optar por métodos de cocción más seguros. Cocinar al vapor, hervir los alimentos en lugar de freírlos o asarlos, evitar un tostado excesivo, sobre todo de las tostadas o de la carne, y utilizar grasas saludables como mantequilla o aceite de coco, que generan menos acrilamida en comparación con los aceites de semillas refinados. También era importante evitar los alimentos ultraprocesados, pero eso sirve para todo. Reducir el consumo de patatas fritas, de galletas, de cereales azucarados. Y si necesitas utilizar endulzantes, mejor la miel o el azúcar de caña en lugar de jarabe de maíz. Había que añadir alimentos protectores
como las crucíferas, alimentos ricos en vitamina C o germinados como el germinado de brócoli o el té verde, ajo y espirulina. Hablábamos de que había que tener cuidado con el café y que era mejor tomar un café con un tostado más fuerte, tipo espresso, porque al aumentar tanto la temperatura llegaba un momento que se destruía también hasta la acrilamida, o sea, una cosa un poco loca. En conclusión, en este vídeo veíamos que la acrilamida era un enemigo silencioso de nuestra alimentación moderna, que había que tomar conciencia de que existía sin volvernos locos tampoco. Decíamos también que el cuerpo tarda unos 18 meses en eliminar todos los residuos de acrilamida, pero si vamos haciendo pequeñitos cambios y vamos mejorando nuestra alimentación, podemos llegar a eliminarlo del todo. No necesitamos eliminar todos los alimentos, sino cambiar un poquito el estilo de cocinado. Y de este vídeo he elegido 4 comentarios. El primer comentario nos lo dejaba Alicia Pecciva. Nos decía: al final ya no se sabe lo que comer. Hoy creo que el problema es la industria y los gobiernos que no controlan la industria, los cultivos. Dios nos proteja. El aire también contamina, el estrés te mata. La vida era más tranquila y sana antes. Es mi opinión. No pretendo que todos piensen lo mismo. Gracias por esta información. Alicia, la sensación es compartida. Te comprendo completamente. Esa sensación de incertidumbre con tantos temas de alimentación y salud es que puede llegar a producirnos un poquito de desasosiego. En la actualidad, la industria alimentaria ha introducido mogollón de ingredientes y procesos de producción que es que no siempre van a estar a favor de nuestra salud. Como dices, los cultivos, los productos procesados y hasta el aire que respiramos pueden llegar a ser una fuente de contaminación. Completamente de acuerdo en que antes la vida parecía un poquito más tranquila y que muchas enfermedades modernas han surgido o empeorado simplemente con cambios en la alimentación que tenemos ahora mismo y un estilo de vida bastante malo. La ventaja de hoy es también el acceso que tenemos a la información. Antes no sabíamos que tenían mogollón de cosas que comprábamos o comíamos y que afectaban a nuestro cuerpo. Ahora, aunque la cosa pueda parecer un poquito más angustiosa, es que tenemos la capacidad, o por lo menos la información, para poder elegir mejor. ¿Qué podemos hacer? Evitar lo que nos perjudica cuando sea posible, sin obsesionarnos. No se trata de que vivamos con miedo, sino de tomar decisiones conscientes. Centrarnos en una alimentación natural y mínimamente procesada. Esos pasillos de ultraprocesados, apartarlos de nuestras vidas, ya que aunque nuestro entorno va cambiando, aún podemos elegir verduras, frutas, proteínas de calidad y grasas saludables. Y intentar manejar el estrés. El estrés es un factor de riesgo muy importante. Podemos buscar técnicas como la meditación, el ejercicio o incluso simplemente salir a la naturaleza, intentar que fuera todos los días. Sé que es muy difícil, sobre todo para la gente que vive en la ciudad, pero seguro que tenéis algún parque cerca. Gracias por compartir tu opinión. No se trata en ningún caso de imponer ideas, sino de reflexionar juntos sobre cómo podemos vivir de una manera más consciente en un mundo que a veces parece ir en contra nuestra o en contra de nuestra salud. Gracias por comentario y por ser parte de la comunidad. ¿Alguien en el chat siente lo mismo que Alicia? Seguro que sí. Seguro que más de uno alguna vez os habéis sentido un poquito angustiados porque mucha información que nos llega hoy en día es muy negativa, sobre todo en temas de salud. El segundo comentario de este vídeo nos lo deja Vega. Vamos a ver si podemos poner a Vega. Ahí tenemos a Vega. Que nos decía: yo estoy muy informada sobre los tóxicos. En mi casa no existe el azúcar, aceite de semillas, solo extra virgen de oliva. Muchas verduras crudas y cocidas al vapor. Hace años que cambié mi alimentación y con 72 años estoy más saludable que cuando tenía 60. Es que a veces usamos nuestro cuerpo como el basurero de nuestra casa. Cuando cambié mi alimentación, empecé a ver que tenía más energía y ganas de caminar. En resumen, mucho más activa. Vega, me encanta leer comentarios como el tuyo. Son una prueba de que nuestro cuerpo responde de manera increíble cuando le damos lo que necesita. La alimentación, cuando la hacemos de manera consciente, no solo va a prevenir enfermedades, sino que también nos va a hacer sentir, como dices, con más energía, con más vitalidad. Eliminaste
el azúcar y los aceites de semillas, que son muy culpables de la inflamación crónica y del envejecimiento prematuro. Apostaste por el aceite de oliva virgen extra. Para mí, un pilar importantísimo para nuestra salud metabólica y cardiovascular. Añadiste verduras crudas o al vapor, lo que va a asegurar que vas a obtener micronutrientes y antioxidantes. Y como dices que tienes 72, pero que tu salud ha mejorado, lo que nos habla de que nunca es tarde para que podamos hacer cambios en la alimentación que van a mejorar nuestra calidad de vida. Dices también una frase, usar el cuerpo como basurero. A veces comemos sin pensar en las consecuencias, pero cuando, como en tu caso, tomamos el control y hacemos pequeños cambios, los resultados van apareciendo. Yo también tendría preguntas para ti, como ¿cómo hiciste este cambio? Si lo hiciste progresivamente o de golpe, ¿qué alimentos crees que impactan más en tu bienestar? Y sobre todo, si tienes algún consejo tú en tu experiencia personal que puedas aportar a los demás o al resto de personas que quieran mejorar su alimentación. Gracias por tu historia y ojalá más personas se puedan animar a hacer este cambio y que puedan llegar a sentir lo mismo que tú sentiste. Un abrazo muy grande y que sigas con esa energía imparable. A los del chat, ¿habéis hecho algún cambio que ha hecho que os sintáis mejor? Podéis dejarlo por ahí por el chat y lo leemos en un ratito. Paula dice, es muy cierto lo que dices del estrés. Me ha agarrado herpes zóster a pesar de alimentación sana. Esta mañana estaba viendo también un vídeo de una persona muy conocida que también le había salido un herpes y una cosa que tenéis que saber que aparte de tener un buen sistema inmunológico que haga que mantengamos el herpes ahí a raya, otra cosa muy importante que descubriréis es que con el paso de los años los herpes al final desaparecen, porque es una cosa muy de jóvenes el herpes labial, porque con la edad conseguimos que nuestro sistema inmunológico, el herpes siempre está ahí, el herpes es un virus que está ahí latente, y con la edad conseguimos que se mantenga latente, porque nuestro sistema inmunológico aprende a manejarlo, aprende a controlarlo, no deja que se manifieste. La naturaleza es maravillosa. Ahora voy a leer un comentario muy cortito, porque simplemente es una duda así muy cortita. Ángela pregunta en el chat, ¿el aceite de girasol alto oleico se recomienda? No, esto ya lo he contestado hace un rato. El aceite de girasol alto oleico no se recomienda. No se recomienda ningún aceite de semillas refinado. Y el aceite de girasol es un aceite de semillas ultra procesado y ultra refinado. Consumid solo, ya digo, si tienes ultra necesidad de hacer un frito, cosa que no recomiendo, aceite de aguacate o aceite de coco. Me van a llamar loco, o incluso mantequilla. Los franceses lo fríen todo con mantequilla, le da mucho sabor. Os diría que es mucho más sano incluso que el aceite de girasol. El problema es que aquí en España estamos muy acostumbrados al rebozado. ¿Qué sería de Valencia sin los buñuelos, verdad? O de Madrid sin los churros. Y eso es un frito, además, si vas a una churrería y ves el aceite en el que están friendo los churros o los buñuelos, lo flipas. Intento no comer. Cuando llegan fallas, seguramente algún día caerá algún buñuelo, no muchos, pero a lo mejor un par, porque me sientan como una patada en el estómago, todo ese aceite de girasol frito. Vamos ahora con el comentario que nos dejó Gloria C. Y decía, hola Sento, respecto al café. No entendí bien si se trata del tipo de café, por ejemplo, ¿ha de ser torrefacto en lugar de natural? ¿O te refieres al tipo de preparación, como evitar café tipo melita y pasar al café expreso? Gracias, gracias. Es que esa parte la tuve que confirmar con varias fuentes, porque a mí también me quedó un poquito ahí la duda cuando empecé a leer sobre el café y la acrilamida. Gracias por hacer la pregunta. Torrefacto en ningún caso. Nunca, nunca, nunca. Ni torrefacto ni mezcla. Nunca. ¿Por qué? Porque al café torrefacto lo que hacen es añadirle azúcar, para al tostarlo con azúcar que quede con gustito a caramelo. Y no queremos, eso no nos gusta. Lleva azúcar y eso no es bueno. En cuanto al tostado natural, hablábamos de grado de tostado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay menos acrilamida cuando el café está muy tostado o tipo expreso. ¿Por qué? Porque el proceso prolongado de tostado, cuando empiezan a tostarlo, empieza a aparecer acrilamida, pero si te pasas de tostado, esa propia acrilamida se destruye, sorprendentemente. ¿Cuándo hay más acrilamida? En cafés de tostado suave o de filtro, tipo melita, como has nombrado tú. Ya que este café de tostado suave va a conservar más cantidad de acrilamida. Ya digo, porque al subir demasiado la temperatura o al subir mucho la temperatura, la acrilamida llega a un momento que se autodestruye. Con lo cual, es una paradoja,
pero es lo que sucede. No tengo más que decir, señoría. De hecho, a mí me gusta mucho más el café de tostado suave que el café de tostado intenso, pero me lo voy a plantear a partir de ahora. Está más rico el de tostado suave, pero el de tostado intenso tiene menos acrilamida porque la acrilamida con el tostado intenso se destruye. Pero no torrefacto, no confundamos los términos. Y el cuarto y último comentario de este vídeo es de Marcela Mangiafesta. Es un tema muy interesante. Se agradece el vídeo y también tener en cuenta que las enfermedades las producimos de dentro hacia afuera. Los resentimientos, odios y pérdidas son alimentos nocivos que producen cáncer. Y todas las enfermedades tienen origen en pautas mentales aprendidas y repetidas por desconocimiento de lo que producen. Lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que su boca sale, porque de su corazón procede. Aquí entramos ya casi en el mundo de la filosofía. Marcela hace una reflexión en la que puedo llegar a estar de acuerdo, en que la salud no solo se construye de lo que comemos o de los suplementos que tomamos, sino también de lo que pensamos, lo que sentimos e incluso de lo que expresamos. La ciencia ha confirmado lo que muchas culturas o incluso filosofías ya mantenían durante muchos años, y es que nuestras emociones o incluso nuestro estado mental puede influir de manera negativa sobre nuestra salud física. El estrés crónico, los resentimientos, la tristeza no gestionada o el miedo prolongado en el tiempo puede llegar a provocar una cascada de efectos negativos en nuestro cuerpo, desde inflamación hasta un debilitamiento del sistema inmunológico. Pensad que somos hormonas y que todos estos sentimientos de los que hemos hablado van a disparar alguna hormona. Se ha demostrado que el estrés prolongado va a aumentar, por ejemplo, el cortisol, que es la hormona que, si la mantenemos en exceso, puede afectar a un montón de cosas, desde la digestión, la calidad del sueño o la inmunológica. Sentimientos como pueden ser la rabia o el resentimiento que dice ella, pueden aumentar la inflamación, lo que a largo plazo va a colaborar a que desarrollemos enfermedades metabólicas, enfermedades autoinmunes o cáncer. Me llama mucho la atención esa expresión que utilizas de la enfermedad de dentro hacia afuera, ¿no? Porque nuestra biología y nuestra mente están conectadas. No basta con comer bien si nuestra cabeza está atrapada en pensamientos negativos. Como dices en tu comentario, lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de su boca, porque del corazón procede. Es una frase muy bonita y quiere decir que pues, nuestras palabras, nuestros pensamientos y nuestras emociones pueden ser tan tóxicos o tan saludables como los alimentos que comemos. Aparte de evitar las toxinas que nos llegan desde el exterior, como en este caso hablábamos en este vídeo de la acrilamida, los aceites de semillas que hablábamos en el vídeo anterior, o incluso para mí el mayor enemigo, el azúcar, a lo mejor también tendríamos que hacer una desintoxicación emocional, aprender a soltar el lastre emocional que tenemos, perdonar, no solo al resto del universo, sino a nosotros mismos, e intentar mantener pensamientos positivos, rodeándonos de un entorno saludable, pero no solo saludable a nivel de contaminación, sino a nivel emocional. Puede ser importante para tener una buena vida plena y larga. ¿Cómo podemos equilibrar esta salud, digamos, emocional? Practicar la gratitud, evitar el consumo de noticias negativas o alarmistas, esto yo lo hago desde hace ya muchos años, rodearnos de personas que nos aporten bienestar y paz interior, aprender a gestionar las emociones con técnicas que nos puedan venir de fuera como la meditación, el mindfulness, que está muy de moda, simplemente saliendo, en mi caso, saliendo a correr o saliendo a dar una caminata por la naturaleza. En mi caso, salir a correr me libera mentalmente. Gracias, Marcela, por el comentario. Me ha hecho llegar a reflexionar que la salud es algo más que una buena alimentación, que también debemos cultivar nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por compartir esta perspectiva que muchas veces mantenemos olvidada, pero que es muy valiosa. Un fuerte abrazo, Marcela.
Solo me queda contaros el relato final de Abuelo Cebolleta, que podríamos titular algo así como Un invierno en Vallanca. Y os voy a contar una anécdota. No es una anécdota, es una vivencia que tuve en la farmacia de Vallanca. Lo he contado muchas veces, que viví durante 12 años en un pueblo de interior de la provincia de Valencia que se llamaba Vallanca, en la comarca del Rincón de Ademuz. Esto pasó hace unos 26 años. Ya os digo, vivía en Vallanca. Y allí viví una experiencia que, aunque en su momento fue un poquito, solo un poquito, angustiosa, con la distancia, con el tiempo, lo recuerdo con un sentido más de gratitud y de humanidad. Era invierno. Y como cada año, llevamos ya allí 5 años, pasábamos el tiempo en la farmacia, hablando con los vecinos, con la chimenea, la estufa. Pensad que Vallanca es un pueblo de montaña que está a unos 900 metros de altitud en el interior de Valencia, en el Rincón de Ademuz, ya digo, muy cerquita de Teruel, está a unos 45 kilómetros de Teruel. Es un lugar pintoresco que en aquel momento tenía unos 250 habitantes. Allí el tiempo, como los que seáis de pueblo lo sabréis, discurre de otra manera. Las calles son empinadas, las casas son de piedra, el aire viene muy frío de la montaña, fresco en verano, frío en invierno, y aquel invierno también hacía frío. Que el invierno allí podía llegar a poner a prueba a la gente, porque se alcanzaban temperaturas muy bajas, y porque de vez en cuando, no todos los años, pero sí algunos años, nevaba. Mi hijo en aquel entonces era un bebé, había dejado de tomar el pecho hacía pocos meses, tomaba una leche de fórmula. Hasta aquí todo normal. Un día, al revisar las provisiones, me di cuenta de que nos quedaba poca leche. No le di mucha importancia, no me preocupé y simplemente pedí más leche al almacén distribuidor. Ya sabéis que las farmacias todos los días tenemos pedido al almacén distribuidor. Si estás en una ciudad un poco grande o muy cerca de una ciudad grande, a lo mejor tienes 2 pedidos al día. Nosotros allí teníamos un pedido al día, un reparto al día. Pero la cosa se complicó. Aquella misma noche comenzó a nevar y no paró de nevar. La carretera de acceso quedó cortada, se cortó, porque había nevado tanto que se bloqueó la carretera. El primer día el reparto no llegó, pero no le dimos demasiada importancia, aún nos quedaba algo de leche. Pero el segundo día la nieve seguía cayendo, la carretera seguía cortada y ya nos quedaba un poquito menos de leche, por no decir que nos quedaba muy poca leche. Mi hijo era el único bebé del pueblo en ese momento, dependía de que llegase la leche pues, para poder alimentarlo. El tercer día, la angustia comenzó a apoderarse de nosotros. La furgoneta de reparto seguía sin poder llegar y ya no nos quedaba casi nada de leche. Fue entonces cuando decidimos pasar a la acción y llamar a la Guardia Civil, explicándole cuál era la situación. Con mucha amabilidad me dijeron que si en Ademuz, que era el pueblo de al lado, quedaba o había leche de fórmula, que ellos podían subirla hasta Vallanca con el Land Rover, que lo tenían equipado con las cadenas para la nieve. Nos dio un poquito de esperanza. Sin perder tiempo, recuerdo que llamamos a Enrique, que era el farmacéutico en aquel momento de Ademuz. Teníamos muy buena relación con él, como con todos los farmacéuticos de la comarca. Es fácil de entender porque las condiciones de servicio en zonas rurales tan apartadas pues son duras. Los farmacéuticos ahí estábamos bastante unidos. Ese aislamiento nos hacía un poco más solidarios. Le explicamos la situación a Enrique y, sin pensárselo 2 veces, preparó la leche que necesitábamos y la dejó lista para que la Guardia Civil la recogiera. Aquel día, mientras esperábamos, no parábamos de pensar en lo buena que es la gente, ¿no? Lo buenas que son las personas. La nieve caía, pero nos sentimos reconfortados de saber que, a pesar de las dificultades, no estábamos solos. Finalmente, el Land Rover de la Guardia Civil apareció en la plaza del pueblo. Los policías, o sea, los guardias civiles, con una sonrisa y un gesto incluso cómplice, nos entregaron la leche, nos pidieron algunos datos personales para cumplimentar una hoja de servicio. Fue un momento de alivio y también de reflexión. La experiencia nos enseñó que en situaciones difíciles las personas somos capaces de sacar lo mejor, y la solidaridad tanto de Enrique, el farmacéutico de Ademuz, como la disposición de la Guardia Civil para ayudarnos, nos hicieron ver que incluso en los momentos más complicados no estamos solos. La vida en un pueblo pequeño, en medio de la montaña, puede ser dura, pero también tiene esa magia de que vas a encontrar gente o vas a tener ayuda cuando la necesitas, que la gente de allí siempre va a estar para ayudarte. Han pasado 26 años
desde aquel invierno en Vallanca no se borra de mi memoria. Por la nieve, por la incertidumbre, por aquella lección de humanidad que recibimos por parte del farmacéutico del pueblo de al lado como de la Guardia Civil. En un mundo que a veces parece frío y distante, ese gesto de solidaridad nos recuerda que al final lo que nos mantiene a flote son los lazos que tejemos con el resto de las personas que tenemos alrededor. Y eso es una de las cosas más valiosas que podemos atesorar. Espero que esta historia os haya gustado, os pueda inspirar. Me pasaron más cosas estando allí, que ya os las contaré otro día. Sobre todo tengo otra con la nieve muy interesante que os puedo contar. La gente que ha vivido en zonas de nieve, donde nieva y nieva de vez en cuando cantidades importantes, seguro que tienen anécdotas muy curiosas que nos pueden contar. Me voy a despedir aquí. Espero que la historia, los que la hayáis podido oír, os haya gustado. Y nada, gracias por vuestro tiempo, por formar parte de la comunidad. Nos vemos en próximos directos. Espero que menos accidentados que este. Y como siempre, ya sabéis, haced que cada día sea maravilloso e inolvidable para vosotros y para quienes os rodean. Hasta la semana que viene. Gracias a vosotros por estar ahí.